Primero que me den 45 minutos, 45 segundos para poder presentar algo que me parece supremamente importante. De hace 10 años, en un debate en la Cámara, en el Congreso de la República. Si usted me lo permite, yo paso son 45 segundos para poder comenzar a iniciar este proceso, porque esto es muy complejo, es muy difícil. Pues, un segundo, yo le paso esta grabación. Tenemos un deterioro del patrimonio de las EPS, que hoy en día en conjunto podríamos decir es negativo, y tenemos una tercera parte de ellas son intervenidas o con alguna medida especial. Si estuviéramos hablando del sector financiero y alguien me presenta este panorama, deudas impagables billonarias, patrimonios negativos en conjunto de un sector, y al mismo tiempo una tercera parte de las instituciones intervenidas, el diagnóstico sería inmediato. Aquí lo que tenemos es una quiebra sectorial que obliga a una intervención de nuevo inmediata por parte del Estado. Yo quería comenzar eso porque es que hace 10 años en el Congreso de la República estas fueron las palabras de Alejandro Gaviria, diciendo que está quebrado el sistema. Hace 10 años, que están intervenidas la tercera parte y que si esto era, que el tema financiero es catastrófico, es una crisis y que lo que tiene que haber es una intervención radical. Entonces eso hace 10 años, es que esto entonces no pueden venir a decirnos a nosotros que el problema es de hoy. ¿Cómo comienza a generarse situaciones complejas y difíciles? Yo quisiera volver sobre esa declaración. Yo cuando asumí el Ministerio de Salud acababa de pasar una emergencia social que declaró el presidente Uribe al final de su gobierno. Salud-Cop, que era la EPS entonces más grande del país, acababa de ser intervenida. Yo no la intervine, me tocó la intervención. Y Caprecon, que era la EPS más grande del régimen subsidiado, estaba intervenida. Claro que recibió una crisis. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que hay dos diferencias fundamentales. Primero, que el problema ha empeorado de manera sustancial. Hoy en día las tutelas son 40% más altas. Hoy en día el déficit anual, que entonces era de aproximadamente 2 billones de pesos, supera los 5 billones de pesos. Hoy en día las quejas y reclamos al sistema de salud son 3 veces las que teníamos entonces. Y hoy en día no hay comunicación entre el ministerio y los agentes. Hay un desencuentro, hay una tensión. Y si usted me hubiera hecho a mí una entrevista en su momento, en el año 2012, 2013, cuando yo di esa declaración, yo no creo que yo le hubiera sacado una grabación 10 años antes. Yo le hubiera dicho lo que yo estaba haciendo para solucionar el problema. La regulación de precios de medicamentos, la igualación de los planes de beneficio de los regímenes subsidiado y contributivo, el giro directo y demás. Me parece un poco extraño que la respuesta del ministro de Salud actual ante una crisis sea una grabación de 12 años atrás. Todos los sistemas de salud tienen crisis sistémicas. La declaración de esta semana del primer ministro de Inglaterra es diciendo el NHS está quebrado, vamos a hacer esto y lo otro. Esa es la realidad de los sistemas de salud del mundo, pero hay que trabajar, no simplemente tratar de hacer una arqueología extraña y revivir un 15 o 40 segundos de video de una declaración mía en el Congreso hace 12 años. Es extraño. El problema que tenemos hoy es varios órdenes de magnitud superiores, más grave, y ha empeorado de manera sustancial durante los últimos años y nos acerca a lo que yo traté de evitar todo el tiempo, una crisis sistémica, donde el sistema se desbarate. En su momento, EPS, la más importante del país, Compensar y Sura, no estaban diciendo nos vamos del sistema porque no podemos operar en ese tipo de condiciones. O sea, lo que hace cualquier ministro de salud es evitar esa crisis sistémica. ¿Han existido problemas de transparencia? Quizás sí, pero el sistema de salud de Colombia, como muchos sistemas de salud en el mundo, gastan más de lo que tiene. El envejecimiento de la población, la presión tecnológica, la mayor demanda, un conjunto de circunstancias que están ahí y no van a desaparecer, hacen que este problema sea un problema permanente. Hay que lidiar con él de manera inteligente. Pero cuando uno desatiende el problema y simplemente se dedica a buscar culpables y a utilizar el espejo retrovisor, pues pasa lo que está pasando, que el problema sigue empeorando y nos acercamos al abismo. En el 2012, del 2012 al 2017, el pago patronal se eliminó y hubo necesidad de que el presupuesto nacional a través del IVA pudiera ir incrementándose de tal manera que hoy, de 90 billones que se gastaron el año pasado, solamente nosotros de régimen contributivo contribuimos con 20 billones.
Los restantes 70 billones de pesos los pagó el pueblo de Colombia. O sea, son los trabajadores los que hoy pagan la salud. Son los trabajadores los que hoy pagan la salud. Entonces, cuando sale la ANIF, a decir una cantidad de cosas, resulta que los recursos de la salud se fueron primero por determinaciones de Pastrana en el 2001 y por determinaciones del gobierno de Alejandro Gaviria, que fue el que en ese momento quitó el pago patronal, y entonces hoy recae todo en su gran mayoría, el 80% de los gastos recaen sobre el presupuesto nacional. Pero eso lo dejo ahí. A mí me da pena decirlo, pero el ministro de Salud no sabe lo que está hablando. Él hace referencia a una ley que fue una reforma tributaria, no la hice yo, la hizo el gobierno en su momento, fue liderada por Mauricio Cárdenas del año 2012, que hizo lo siguiente, hizo una sustitución. Le dijo a los empresarios, para generar empleo vamos a quitarle los impuestos al trabajo y usted me va a pagar más impuesto de renta. Entonces los aportes patronales se reemplazaron por un delta, por un mayor impuesto de renta que en su momento se llamó el CRE y después se fue incorporando en el estatuto tributario de las normas tributarias de Colombia. Pero no es que se le quitaron los aportes patronales, es que se sustituyó la fuente. Él mencionó que IVA, pero nada tiene que ver con el IVA. Se sustituyeron esos aportes patronales por una sobretasa del impuesto de renta. Entonces los empresarios pagaron, pero pagaron de otra manera. Y si uno mira históricamente, esa sobretasa de renta ha más que compensado los aportes patronales que se dejaron de pagar. Entonces se dicen cosas sin ningún tipo de sustento. O sea, el ministro no entiende la historia de las fuentes de la seguridad social, en particular la historia reciente. ¿Cómo se va a conseguir la unidad de capitación? ¿No es cierto? Porque la unidad de capitación va a seguir, esa unidad de pago por capitación va a seguir. En la reforma no se quita la unidad de pago por capitación, va a seguir. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esté verdaderamente ajustada? ¿Cómo hacemos para que las EPS nos pasen a nosotros unos informes detallados, concretos y certeros para nosotros poder realizarlo? Pero venga, y de esa manera, nosotros podemos, si encontramos que los recursos no son suficientes, perfecto. Si encontramos que no son suficientes, entonces entremos a mirar en detalle de dónde vamos a sacar los recursos, porque aquí no se puede estar diciendo por parte de la ANIF y de la AND que no le aprueben el financiamiento al señor presidente, pero por el otro lado le están diciendo que aumente en el 16%. ¿Sabe cuánto implica el aumento del 16%? Implica una reforma para 15 billones de pesos. 15 billones de pesos. El presupuesto del gobierno de 523 billones podría ser de 512. La última, en un presupuesto de 512 billones, miremos los órdenes de magnitud, la última versión de la ley de financiamiento, que ya había sido depurada en el trámite legislativo, era por 9 billones de pesos. De ellos solamente 3 billones de pesos eran mayores recaudos. Los otros 6 era un relajamiento, flexibilización de la regla fiscal. O sea, en un presupuesto de 520 billones de pesos, 9 billones de pesos no hacen la diferencia. El gobierno está operando con el mayor presupuesto por mucho en la historia de Colombia. Entonces eso también me parece, lo voy a decir con respeto, una excusa. No justifica lo que está ocurriendo con la UPC, no justifica la forma como se ha tratado de explicar o de excusar que no se aplicó la metodología. Yo estuve leyendo el estudio de la ADRES, un estudio de 41 páginas que hace unos análisis de bases de datos y junta las diferentes bases de datos del sector. Esto es un tema técnico, la base de datos de suficiencia con una que se llama el SISMED de los medicamentos. Ese estudio desconoce los conceptos básicos de estadística. Yo fui profesor de econometría por mucho tiempo. No pasaría un examen de un trabajo de pregrado. El estudio de la ADRE con el que se quiere ahora justificar una decisión que desfinancia el sistema de salud de Colombia, afectando sobre todo a clínicas, hospitales y a los pacientes.